Queridos amigos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión con nosotros el doctor José Benjamín Ruiz Rodas. Inició su voluntariado en Cruz Roja Salvadoreña en el año 1999. Y desde el 2007 a la fecha se ha desempeñado como presidente de la institución. En sus estudios se destaca por ser un médico internista y especialista en nefrología. También es pionero del programa de trasplante renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor, un gusto estar aquí con usted. Gracias. Qué bueno volver a saludarlo y que nos cuente acerca de su vida y su experiencia. Muchas gracias, para mí es un agrado muy especial y estoy muy agradecido por esta deferencia que se tiene con mi persona. Es un Con placer. mucho gusto, aquí estoy a la orden. Un placer, doctor. Usted nace en Berlín, pero no en Alemania, sino en Usulután. Usulután. ¿Cómo fue esa niñez allá en Berlín? Bueno, qué interesante. En primer lugar, quiero decirle que prácticamente solo nací, Ah, no me diga. porque a los 3 años y medio, quizás 4, me trajeron para Sonsonate. O sea que no recuerda No, mucho de hoy esa grande época. conocí a Berlín. Ah, Sí, vaya. pero allá, así, ahí estoy asentado y Ajá. así debe decirse, pero no, yo crecí en Sonsonate. ¿Fue por motivos de trabajo de su papá que se trasladaron Sí, a...? por motivos de trabajo de mi padre. Bueno, hay una historia bien interesante. Ajá. Fíjese que los papás de mi papá tenían sus fincas y él de allá origen, allá por al sur de Apaneca. Tenían fincas de café y todo. Él era el menor de 7 hermanos y querían sus padres que él fuera sacerdote. Es decir, pues porque venimos siempre de corte religiosa católica, todo, la familia. Entonces mi papá se vino para el seminario. No, sí, pensé que se había ido para allá para decir, no quiero ir ahí, No, me alejo. de esta parte de San Pedro Puxtla, entre San Pedro y Apaneca. Ajá. Por esa es la finca. Entonces los papás que tenían sus fincas dijeron, hermano, que te vaya. Y estudió, estamos hablando ya como a principios del siglo XIX, que papá Ajá. era del siglo XVIII, del siglo XX, del siglo XIX todavía, Ajá. 1800, creo que 90, algo así. Ajá. Entonces, pero todas esas historias, acuérdense que a ese nivel yo era muy pequeño y solo oía mencionar, pero sé que él, ya para terminar, antes de ser diácono, ya casi siendo sacerdote, hubo razones que no. Ya no sigo. Pero aquí va el punto, el consejero de él era el padre Araujo, que yo tengo la impresión y se he investigado un poco que era hermano del señor presidente de la República. Ajá. Entonces ellos tenían sus fincas, aquí por San Vicente y aquí creo que quizás por Oriente también. Entonces como mi papá estaba de finca, él se había crecido en cosas de finca, de café y todo. Ajá. Me imagino que siendo consejero, él le dijo que ya no iba a seguir y se lo llevó. Quizás no quiso regresar allá a la casa, ahí hay un detallito. Sí. Lo cierto es que después de eso siguió él como, vaya, quizás como rodando tierra, que en vez de llegar allá de nuevo, y allá anduvo varios lugares. Pues inclusive anduvo por Guatemala. Mi papá era un buen tirador, no era nada militar, aunque era sobrino del general Ruiz, Ajá. Santiago Ruiz. Bien, entonces allá, y ahí fue, en la segunda vez que fue, él se fue a Guatemala y todo. Después regresó, sé que regresó, y entonces a sus lugares anteriores con el padre de nuevo en las fincas de él, y así fue como anduvo en Oriente. Pero ahí esta vez sí ya conoció a mi mamá. Y ahí se casaron aquí en Santa Tecla. Creo que es Santa O sea, Tecla. su mamá sí es de Mi Usulután. mamá es de aquí de Santa Tecla. ¿Sí? Ah, vaya. O de Santiago Nonalco, pero aquí vivía. Ajá. ¿Sí? Bueno. Entonces aquel padre Revelo, un padre Revelo allá de la iglesia de Concepción, de ahí de Santa Tecla, ahí él los casó. Estoy hablando bastante años. Y ahí empezó. Ahí nació mi hermano mayor, ahí en Santa Tecla. ¿Cuántos son ustedes, doctor? Nosotros somos 10. Fuimos porque el mayor ya murió. Ah, Fuimos 10 hermanos. 9 hermanos y usted. 9 hermanos, así es. ¿Y cuántas mujeres? 3.
y 7 varones. Bueno, fíjate qué interesante. Entonces mi papá, por eso nacimos allá, él estuvo en Berlín, tenía sus como de una haciendita ahí en Berlín, Lo Malte se llamaba, yo lo oía, ya lo conocía. Pero también estuvo en Jiquilisco, el algodón, sé que mi papá lo llevó para el oriente, ¿sí? Curiosas así, cosas curiosas. Pero en eso murieron. ¿Quiénes? Todos. Todos, papá, mamá, ya habían muerto, y mi papá, y sobre todo, y ninguno tuvo hijos. Úpale. Por razones que yo no me explico, y nosotros sí somos 10. Ajá. Mire, entonces lo llamaron que viniera a tomar posesión. Qué curioso. Entonces dijo mi papá, lo llevó a Huachapán, porque ahí pertenece a Huachapán. Ajá. O a Sonsonate mejor, es de mayor progreso. Vaya. Y por eso quedamos en Sonsonate. Ajá. Y ahí, así que... Perdón, y regresando atrás, ya que usted tuvo tantos tíos, ¿los conoció todos? A ninguno. ¿Los trató? A ninguno. A ninguno. No. Es más, el último tío que murió 2 años y fue el que disparó prácticamente para que mi papá se fuera, tío Francisco, que dicen que se parecía mucho a mí. O más bien yo me parezco a él. Sí. Y más que todo, más que en lo físico, en la manera de ser. Ajá. Curiosa, bien. Es lo Bueno, único. ahí están los genes. Pero nunca lo conocimos, no. Ajá. Total que mucha familia Mucha familia. arriba de usted. Y Sí, no los y conoció. no los conocimos. Y después mucha familia con usted. Sí, bueno, nosotros. Y aquí también estamos, sí. se van. Bueno. Mire, 10 hermanos y hermanas, 3 hermanas y 7 varones. Ajá. Después, entonces ya nuestra vida prácticamente fue en Sonsonate, ya noviembre, diciembre y enero, ir a la finca. Y regresábamos a clases a Sonsonate. Y cuénteme entonces de ese periodo suyo Sí. en Sonsonate. Vaya, ese periodo, bueno, yo recuerdo que el kinder, a ese nivel no había kindergarten, sino que le llamaban privada. Y yo me acuerdo que asistía a una privada que la tenía don Carlitos Orellana, que por cierto don Carlitos Orellana era hijo de un señor Alejandro Orellana, que en una ocasión le dieron un premio porque era como militar, me imagino, en una guerra que tuvieron que los pinoleros le llamaban. Entonces Alejandro Orellana, papá de don Carlitos Orellana, el que me dio las primeras letras ahí en Sonsonate, en una privada ahí por la escuela Patricio Ruiz, hermano. Por ahí estaba cerca. Iba. Por cierto, una cosa bien curiosa ahí, como me llevaron como un miércoles, era el primer día, me llevaron y al llegar sábado dijeron ya no hay clase. Y a usted, yo quiero ir. Y de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay clase? No sabía yo que el sábado y domingo, no, eso era nuevo para mí, pero yo me extrañé mucho, don Carlito. Y luego después ya fui matriculado ya en orden en la escuela Salvador Díaz Roa de Sonsonate. Ajá. Después al Instituto Thomas Jefferson de Sonsonate. Y ahí fue primaria y secundaria. Ya después, pues aquí en el San Salvador. Sí, porque a la hora de la universidad... No, pues, solo había una. ahora, cuando eso sucedió, usted se vino a San Salvador a Sí, estudiar en la sí, universidad. sí. Solo. Sí, pero a ese nivel yo soy el cuarto de la familia. Ajá. No es Saúl, es Jesús, Benjamín, soy el cuarto. De tal manera que ya un hermano mayor, el segundo, en médico. Ah. Gervasio Él Saúl. ya estaba establecido Ya acá. estaba, no establecido, terminando. Ah, vaya. Terminando, me llevo 8 años. Sí, pero vivía aquí, digo. Viví aquí. Entonces, para él... Para él, y ya me sirvió mucho venir para acá. Pero el segundo, que es el mayor que mi directo, es abogado. Ah. Es Facundo de Jesús Ruiz Roda. El abogado, había dos hermanos anterior a mí, y por esa razón, ya para mí fue algo común. Ajá. Me llamó la atención cuando usted enumeró los nombres Sí. para ubicarse. Sí. Entonces, Benjamín, dice. Sí, el cuarto. Pero Benjamín es su segundo nombre. José Benjamín, sí. Sí, pero ¿cómo le ha gustado a usted que le llamen José Benjamín, Mincho, Chepe? Bueno, qué interesante la pregunta, porque por alguna razón, cuando yo estaba pequeño, me decían Pimpo. Pimpo. Y yo solo por Pimpo entendía los primeros 3, 4 años, digamos, primero, segundo y tercer grado.
cuarto grado, Ajá. Pimpo. Dicen que como que me hacían pimpollo y eso era como... Por aquella canción, ¿verdad? porque Pimpollo. Algo ayudante, pero eso pasó. Al grado tal que cuando alguien me dice Pimpo en ese momento, yo inmediatamente me ubico, él me conoció chiquito. Sí. Y eso fue en la iglesia del Cristo de la Corazón de María, fue hace 2 días, 3 días. Ajá. Que llego, hola Pimpo, ¿tú me conoces bien? Sí, me dijo, soy el hijo de Napoleón González, me dijo. Sí, le dije, tenés razón. Usted no se recordaba de él. No, yo no pero me él sí acordaba lo de él. ubicó. Él sí, él me fácilmente. ubicó. Entonces, luego después ya, cuando ya me tocó pues hacer firmas y todo, José Benjamín Ruiz Rodas, yo siempre he sido del nombre completo. Ajá. Al grado tal que inclusive el email así es josebenjaminruizrodas@gmail.com. Vale. Anoten, ahí está. Ahí le pueden escribir al doctor. Estamos siempre. Sí, cada vez que me dicen Benjamín, unos maestros me decían a mí José Benjamín. Ajá. Y me acuerdo de don Mendoza, don Jorge Mendoza, Ajá. un profesor que tuve mucho cariño. Ajá. En primaria fue maestro mío en 5º y 6º grado, don Luis Galindo, poeta que fue laureado en varias oportunidades y escribía en los diarios con poemas. Y ya en secundaria ya eran distintos maestros, pero jugó papel muy importante en mí don Jorge Mendoza. Ajá. Porque él siempre, antes de las clases, que daba en matemáticas, la cosmografía, antes de las materias, él tenía unos 15, 20 minutos de formación. Qué interesante, pero me va a contar eso en el siguiente segmento, Con mucho doctor. gusto, con ¿De acuerdo? mucho gusto. Sigan con nosotros, no se muevan de donde están. En 2008, recibió la distinción de Doctor Honoris Causa en Medicina por la Universidad Alberto Masferrer de El Salvador, USAM, por su contribución científica, por sus atributos personales y dedicar su vida al servicio. En 2010 recibió la distinción de Médico del Año de El Salvador. Entonces, doctor, sígame contando eso. Bueno, pues ahí llegó al Instituto Thomas Jefferson y tenía ese maestro, don Jorge Mendoza, que antes de comenzar las clases de la materia, pues daba psicología, nos daba constitución, nos daba cosmografía, también física, todo, en plan básico y también bachillerato. Pero antes él ocupaba 15, 20 minutos para la formación. Que eran valores morales. Valores morales. Bueno, y me puso un maestro que casi nunca lo escucho ahora, que es José Ingenieros. Ah, La fuerza del moral hombre mediocre. Y el hombre mediocre, correcto. Sí, claro. Sí, entonces, claro, cuando y por alguna razón cada vez que yo en clausura me daban el primer lugar, que dicho sea de paso lo llevé siempre, de primer grado hasta 5º curso. Y siempre me regalaban 3 veces el hombre mediocre, la fuerza moral. Vaya, y lo he leído Perdón, mucho. ya que hay tantas frases de Sí. José Ingenieros Sí. en ese libro, ¿usted recuerda alguna Sí, así claro que muy sí. puntualmente? Sí, Dígame cuál. Sí. Mañana es la mentira piadosa con que se engañan las almas moribundas. Vaya. Mañana lo hago. Mañana, no. Sí. Mañana es la mentira piadosa con que se engañan las almas moribundas. No, José Ingeniero es Qué profunda la frase. recto, sí. Las almas moribundas. moribundas. O sea, no dejes para mañana lo que puedes tienes hacer que hoy. hacer hoy, sí. Porque el mañana no existe. No, José Ingeniero, yo digo que si todos los argentinos leyeran a su paisano, ellos fueran otros. Pero los milenios es otra cosa. Sí, bueno, pero hoy hay tantas facilidades para leer todo Tremendo, eso que sí. antes, si no teníamos el libro o no lo comprábamos o No no podíamos, lo prestaban, no podíamos, sí. no podíamos. Hoy sencillamente ponen ahí José Ingenieros y el hombre mediocre, frases de... Bueno, pero en fin. No, pero qué interesante la formación. Yo creo que esas son cosas muy importantes, la formación en valores y en principios. ¿Eso duró cuánto tiempo, doctor? Bueno, digamos 4 años cada uno. Pues sí, pero Sí, una charla diaria durante sí. 5 días a la No, semana. claro, Pues fue. claro, y siempre. Y no era nada religioso. Ajá.
Es más, él era Rosacruz. Ah, Entonces leía mucho. Pero los principios, todo muy el ser exacto, el ser la mentira, es tremenda. ¿usted tuvo oportunidad Sí. de verlo a él después, ya años pasados, Sí, después de eso, y sí. decirle, mire cómo me sirvió lo que usted me dio? Sí, yo lo visitaba en su casa, Ah. por ejemplo. Lo visitaba y platicábamos. Y yo era su, como dicen, su niño bonito. Ah. Y él el seguimiento siempre me lo dio. Llegábamos. Es más, cuando murió, yo hablé en el cementerio. O sea, el cariño, pues, siempre lo tengo y lo tuve. Ajá. Claro, porque lo marcó Ah, para claro, bien. Claro. Pero a todos, nada que aquello de especialidad, no. Sí, pero a algunos les entra y les sale, ¿no? Sí, ¿Verdad? Sí. En su caso, Eso usted es verdad. absorbió. Sí, sí, todo. Yo Bueno. era muy cuidadoso en eso, yo estuve muy atento. Y qué bendición de ser pequeño, fíjese, porque me ponía en las primeras bancas. En cambio, los grandes siempre atrás, hay tiempo para no poner atención. No, yo estaba ahí. Alguien dice que yo escribía hasta los suspiros de los maestros. Ahora, eso de ser pequeño, ¿y por qué? Digo, usaban el estilo de pequeños adelante, altos atrás, Sí. para no tapar al profesor, porque Es posible, pero como nos formaban, hacíamos la fila antes, ¿verdad? y así se sentaban. Sí. O sea, no era cuestión de que este es mi escritorio y punto, sino que desde la primera clase o la formación. Nos sentaron en esa forma y ahí todos los días. Ah, vaya. Sí. O sea que sí quedaba libre si no llegaba. Ajá. O más bien yo me daba cuenta de lo que no llegaba porque siempre llegué. No, y sobre todo cuando hay algo interesante Claro. que usted sabe que va a aprender, inclusive esta fase, sí. si yo le pregunto a usted de lo que él le daba de instrucción sí. académica, Claro. usted lo captó, Claro. pero la parte de formación, ¿Qué es lo importante? eso la hizo suya. Y es que acuérdese que mi padre, mi madre, pues, pero especialmente mi padre, pues tiene una formación que tuvo en la iglesia fuerte, principios religiosos y profundos, ¿verdad? Si él ya iba a ser sacerdote. Sí. Los principios que nosotros recibimos de ellos fueron así, inamovibles. ¿Y en algún momento de la juventud usted tomó un camino que no tenía que tomar? No. Pero sí quiero decirle cómo fue la decisión de estudiar medicina, que esa es tu historia. A ver. A ese nivel mi hermano mayor era médico y el otro era abogado. Entonces es lógico que faltaba un ingeniero. Entonces no tenía en el cerebro ser ingeniero. Y no solo eso, ahora en cuanto a estudio, y todas las materias así, sin broma, yo las pasé todas con 10. Así que cosas de estudio no era la razón para que esto me gusta medicina o esto me gusta matemáticas y por eso voy a estudiar eso. No, todas eran iguales. Yo digo con mi código bajo el brazo, ¿cómo no voy a llegar a ser abogado? Nunca vi problema en eso. O sea, eso no era problema. Entonces mi papá, muy atento a todas mis inquietudes, me decía, vamos a platicar, hijo, solos, acerca de tu futuro. Y en la finca había unos árboles grandes que se llamaban ujuiste. Bien me acuerdo, así uno da una fruta así que dicen que hasta que le comen. Pero altos que tienen grandes raíces. No se me olvida. Íbamos a hacer. Tipo bambú, que por eso se sostiene. Y bueno, íbamos a platicar, sentémonos acá. Mi papá era muy cuidadoso y muy ceremonioso. Aquí vamos a hablar, me dijo, como dos amigos. El único testigo es este árbol de ujuiste. Bueno, ¿cómo estamos en lo que tú vas a estudiar? ¿Qué querés? Yo ya a ese nivel ya había salido de bachiller. Y estábamos solo como esperando las notas. Y entonces yo le dije, bueno, miren aquí en la universidad y hay tres posibilidades, ¿verdad? Que yo veo, médico, que ya está Saúl, mi hermano mayor, abogado, ya está mi hermano. Pero, ingeniería, creo que ingeniería sería. Bueno, entonces esa fue la decisión de septiembre más o menos. Ajá. Después ya otra decisión como en enero, ya sabía. Bueno, ahí progresamos, mi papá era así, cuidadoso para ayudarme en eso. Y de buena memoria. Y de buena memoria. Para conservar Sí, todas las... sí. Tener en la mente las Y conversaciones. de tantos.
Ajá. porque entiendo que con todos lo hacían, no sé. Entonces viene y a ese nivel le dije, bueno, ya averigüé que para ingeniería hay que hacer cursillo. Ya averigüé que para derecho hay que hacer cursillo también. Y ya averigüé que para medicina no hay que hacer cursillo. Entonces quiere decir que yo me puedo, ya con derecho lo descarto. Porque no puedo estar en ingeniería, en cursillo y también en derecho. Así que derecho sale fuera. Solo queda medicina e ingeniería. Medicina no hay cursillo, e ingeniería sí hay cursillo. Y fui cursillo. Bueno, yo, mi compañero, un montón de abogados por ahí grandes que andan, son compañeros míos. El que fue ministro de Educación, Canjura, es un compañero mío del cursillo. Y hay varios así que andan por ahí. De ingeniería. Entonces, ¿cuál fue esa decisión mía? Como era difícil, no era fácil estudiar. Es decir, ganar una posición. En ingeniería éramos 1000 los que nos examinamos para 100 plazas. En medicina eran 850 para 40 plazas. Así era. Entonces le dije a mi papá, bueno, me gusta esta situación que se está presentando, ¿por qué te luchas? Y dije una frase que pudo haber sido delicada. Cuando vengo y le dije, bueno, me voy a examinar con toda mi potencia en los dos, en donde mejor quede, eso voy a hacer. Y así fue. Quedo en el 6º lugar en medicina. De los 40 usted fue el 6º. De los 850. No, pero habían 40 plazas. Y 40 plazas, de las 40 plazas fui el 6. Ok. Entonces, pero quedaron un montón afuera. Mire, qué interesante, doctor, porque... Y espérame, ¿y ingeniería? También. 7º. Qué cosa. 7º en ingeniería y 6º en medicina. Y entonces aquí tengo esto y esto. Entonces dije, ¿cómo decidió? Ya lo había dicho, a donde quede mejor. Fuera ingeniería. Ajá. Voy a ser médico. Qué interesante. Así fue. Sin pensar en una especialidad. No es que estaba decidido. Sí, pero digo, como médico, ok, pero sin pensar en una especialidad, porque usted no estaba pensando, voy a irme por la nefrología, sino que... Es correcto, médico, después la otra. Así que, llorando dejo los números, dije, pero ya había cumplido lo que dije. Mire, un paréntesis, porque qué interesante que usted entra en una lucha de centenares, ¿no? Y llega a una buena posición para optar, más bien, para ganar la posición de estudiar. Sí. Pero en esa época también el hecho de estudiar la carrera y de enfrentarse a los exámenes no era tan sencillo, porque los exámenes eran realmente severos. Severos, sí. La historia dice que la Facultad de Medicina de El Salvador ha sido... Era la segunda de América en ese momento. Eso, la segunda de América. Perdón, ¿América o América Latina? Ahí sé que tiene que ser latina, de Colombia. Pues latina, de Colombia. Pero noten que, ustedes el calibre que había en El Salvador en esa época. Y fíjate que me siento feliz de mencionar esto. Yo tuve de maestros al doctor Campos, peruano, que fue candidato a premio Nobel en farmacología. Yo tuve maestros como por ejemplo la doctora Torres de Pulmón, mexicana. Yo tuve de maestro al doctor Aidar de Brasil en anatomía, al doctor Trejo de aquí de Costa Rica en microbiología. Era un hombre que él solo se inyectaba para ver la reacción de los... No, es increíble. O sea, científicos. Usted me está hablando de que había un nivel de catedráticos alto, súper alto. Por eso se obtenían esos resultados. Y los exámenes eran severos. O sea, imagínense. Bueno, el doctor Campos decía una frase que nunca se me olvida. Los latinos, decía, no tenemos nada que envidiarle a ningún nórdico, a ningún americano de blanco, azul, pero claro, no, nada. Solo un defecto tenemos, somos desordenados. Vale. Y con esa frase nos quedamos. Bueno, no seamos desordenados, el consejo entonces. No se muevan de donde están. Desde 1989 es miembro activo del Club Rotario de El Salvador,
asociación del cual fue presidente en 2 periodos, 1997 a 1998 y 2004 a 2005. ¿Cuál es el problema de los latinoamericanos? Somos desordenados. Y cuando a usted le dicen eso, usted piensa, yo no. Exacto, no, y qué interesante. Si usted se fija, ¿por qué no tuve problema en escoger porque ya estaba escogido antes, donde mejor quedara? Que claro, fue uno de diferencia nada más, pero como así había dicho, es que yo tenía ciertas cosas raras. Fíjese que como estudié Constitución en 5º curso, me acuerdo, yo hice mi propia Constitución, para mí, los primeros 20 artículos. ¿Nunca la compartió con nadie? Yo, es cierto, no, fíjese. Yo dije, para mí, es decir, la misma como parodia, en que decía todo lo que la Constitución, los primeros 20 artículos. Yo lo iba, para mí, hasta los escribimos a máquina, debe andar por ahí. Que cuando me fui para Estados Unidos ocurrieron varios aspectos que se cambiaron de casa y yo ya no estaba aquí. Bueno, han pasado cosas. Entonces, pero sí tenía, o sea, era bien así. O sea, firme. Usted mismo se imponía la ley que usted había escrito. Sí. Y como para escribirla, la pensó, la analizó, se determinó. Y la respeté. Eso. No, yo sí, desde ese punto Mire, de vista. qué interesante sería tener eso ahora. O medio vuelve a escribirla. Bueno, y la ponemos en internet. Buena idea, la buena idea. Pues sí. Entonces Porque no, es que uno ve la vida así a veces muy sencillamente, pero imagínese la huella, así como a usted la formación allá en Sonsonate le dio tanto, ahora imagínese esa constitución médica, ¿verdad? Que no puede aportar de bienestar a los jóvenes que le quieren poner ese interés suyo. O sea, voy a ser médico, pero de verdad, no solo para hacer dinero. No, así es. Exactamente. Bueno. Mire, ya que mencioné eso, ¿y usted pensó en hacer dinero? No, nunca. Y al grado tal que eso ya va a venir. Sígame contando. Entonces viene y seguimos estudiando medicina, primer año, segundo, tercero. Ay, duro, la medicina no es fácil. No se me fue fácil. Y quiero decirle que yo sí estudiaba de verdad. Día y noche. Bueno, con anatomía, yo creo que ni me divertía la mañana, en la noche estudiando, solo para ir a clase. Bien, pero salimos. Terminamos egresamos los 40. Creo que solo uno se perdió, pero alcanzamos a otro. Pero éramos 40. Bueno, quiero decirle que el 24 de junio de 1971 me gradué de médico, me dieron el título. A uno le decían, viste que me decían médico cuando yo ya estaba en año social, me decían médico desde que uno ya es el internado. Decía, no me digas, yo soy bachiller. Cuando venga bajando con un diploma en mi mano, ahí soy médico. No me gusta que me anden diciendo antes porque no me siento así. A mí a veces me dicen, el licenciado, mucho gusto. No, porque tengo licencia para conducir, le dije, pero no, yo no. Hay un chiste sobre eso, pero vaya. Sí. Entonces, no nos desviemos, ¿verdad, doctor? No, bueno. Entonces, pero aquí, hablando de esas cosas así. De huella. De huella y de determinante y de cumplir lo que se ha dicho, ¿verdad? Yo antes, aquí. Fíjese que en Estados Unidos, para ser interno, había que pasar un examen que se llama ECFNG. ¿Qué es aquel? Aquí está. Entonces, foreign, la llamaban el foreign como extranjero. Sí. El que pase el examen en Estados Unidos es médico. Ahí no andan diciendo que usted donde viene, pase este examen. Si usted pase el examen, es médico para nosotros y va a empezar de interno. Entonces, si vamos a empezar de interno, después de internado, medicina de primer año, segundo, tercero, de medicina interna, ¿para qué voy a hacer eso? Ya voy a empezar el primero. Entonces yo dije, 10 días después de ser médico, yo me tengo que salir de este país. Lo dije cuando faltaban 5 o 6 años para terminar. Hey. O sea que... Planificación. Ahí va planificación seria.
Y perdón, cuando llegó a Estados Unidos, ¿usted ya dominaba el idioma? No, ya a ver, no, otro error ahí. Pero, fíjate que dije, bueno, 10 años antes, y estudié en tal manera de todo para ir, porque yo tengo que salir de este país. ¿Sí? Aquí no me puedo quedar. Pero eso 4 años antes. Ajá. Pero en esos 4 años sucedieron cosas interesantes. Me casé. Y yo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Mi palabra no se va a cumplir. Y ahí vinieron... Perdón, ¿y por qué no se iba a cumplir siendo casado o siendo soltero? Porque dije que ya irse acompañado y con una niña... ya no Pero lo hizo. Ya no es lo mismo, por eso quiero contarles ese detalle que tiene también importancia. Ah, vaya. Entonces ya se me acercaba, y yo haciendo el año social en Sonsonate, allá como en abril de ese año, que ya tenía que irme. ¿Cómo me iba a ir y cómo estaba? La situación como que se había quebrado. Pero ahí es donde funcionan las cosas que uno son sobrenaturales, y por eso es que son muy católicos. A él le atribuyo todo esto. Un día, en Sonsonate, haciendo el año social en Sonsonate, el hermano de una persona que fue director del Bloom, médico pediatra, el hermano me fue a vender unos números de una lotería al hospital. Y yo le dije, antes de Sonsonate, yo le dije, mira, y se lo voy a pagar cuando me paguen, al final del mes. Y así fue. Váyale. ¿Y era número entero? No, un número. Es que eran unas loterías de rifas de unos carros que salían, el que ganara el de la Lotería Nacional, ya, igual, con ese correcto. número. Y ya todo. A ver dónde lo puso ya Yolandita, mi esposa. Ya ve, gracias por la esposa. Y hasta se me perdió. Eso. Se me perdió. Yo ni me acordé. No estoy acostumbrado a comprar números de nada. Un día, faltaban ya como un mes para que la graduación, murió una paciente, la mamá de una compañera que yo tuve en secundaria, en Izalco. Yo hice el año social en Sonsonate. Y yo tenía un carrito pequeño, un Volkswagen viejito. Y venía de ver a la señora que le estaba poniendo oxígeno de un cáncer del hígado y se murió. Entonces yo venía como a las 1 de la tarde a la casa donde estaba mi esposa y mi niña ya había nacido. Entonces viene y me dijo, Yolandita, mi esposa, mira, me dijo, este señor que te está esperando. Así le dije, pero yo no tengo ahora, me siento mal, vengo mal, emocionalmente, de acá me ponía una señora, y el señor me estuvo esperando. Páguenme el... No, ya le había pagado, ya lo había pasado, porque lo compré como en febrero, sin ningún interés de nada. O sea, en febrero se lo dio al crédito, pero ya se lo había pagado. Ya lo había pagado. Y ahora estamos hablando estamos hablando ya de que llegó él a ver aquí. Junio. Y yo que me debía de vender otro número. Y él lo quería felicitar. Entonces yo, y él ya me descansé un ratito y me dijo, mira, ahí te está esperando el señor. Ay, voy a alistarme. ¿Qué tal? Ay, disculpe, le dije que mira, que venía un poco mal. Que no sé. Y cuando me es que vengo a decirle que se sacó un carro. Y eso. No estoy para hacer broma, le dije yo, todavía. ¿De qué me dijo? ¿Se acuerda? Me dijo que en febrero, esto ya estamos hablando como en mayo. ¿Se acuerda que en febrero me dijo usted? Sí, le dije, pero usted se lo sacó. Y eso. ¿Y dónde está ese número? Ay, Dios, que no voy a acordarle. Y va a buscarlo, mire, mi esposa va a buscarlo. Al fin lo encuentra ya como a la media hora. ¿Este será él? Sí, me dijo, mire, usted tiene un carro. Entonces la monjita de Sonsonate me dijo, ay, todos supieron, qué bendición, me dijo, cómo Dios lo bendice, doctor, ya lo vamos a ver en un carrito nuevito con su esposa y sus hijitas. Pero nunca lo usó. Entonces, ahí vamos. Entonces le dije, no, Sor, le dije, Sor Cecilia se llamaba. No, Sor, le dije, esto me va a servir para otras cosas. Quiero decirle que solo lo fui a ver y lo vendí. Y con ese dinero yo me fui. Bueno, yo me gradué el 24 de junio. Me fui el 29. O sea que no fueron 10 días, fueron 5 días. Sí, ¿cómo es posible?
Y eso no se puede dar. Nunca, yo no tengo suerte para andar en rifas ni cosas así, nunca. Pero ese día sí. Porque no era para eso. No era para eso. Era para irse. Pero usted dice una frase que me llena de mucha alegría. Porque el hecho de casarme con ella pudo haber sido que me detuvo. Todo eso, los ideales. Pero por ella misma también salí. Ajá, Qué interesante. ¿Cómo es la vida? Así que sí, así fue. Me fui para estudiar inglés. Ahí vamos, otro dato muy importante. O sea, Yo llegó a Maryland. No, a Washington. A Washington, ok. Ahí en Washington yo me inscribí para ese examen, que lo iba a hacer en noviembre ese examen, y a matricularme al Instituto de Lenguas Modernas de Washington, ahí por la California, por donde está la embajada de Estados Unidos. Ajá. Entonces yo a estudiar inglés intensivo. Sí, porque estaba hablando de meses. Sí, meses. Julio, agosto, septiembre. No, 6 meses. Pero yo ahí cometí un error y lo acepto. Debí haber estudiado inglés aquí también. Sí, para llevar una base. Pero ahí mi hermano mayor, médico, me dijo, estudia inglés. Pero ahí es donde yo, en vez de estudiar inglés, me pude estudiar el canto. Es otra de las historias del Ahí doctor. estamos, que también es otro, ya vamos a llegar al punto. Pero tiene la ventaja que ahora canta en español y canta en inglés. ¿Verdad? Entonces viene y me decía mi hermano, ¿ya viste el medio? ¿Cuánto llevarás adelantado ahí? Ajá. Sí, le dije, pero también el otro aspecto es importante para mi vida. Pero bueno, lo cierto es que me fui a Washington a estudiar inglés, porque mi tema era el inglés lo voy a aprender donde se habla inglés, no aquí en español. Sí, pero eso no... Fallé un poco. Sí, ahí está. Acepto. Es importante destacar el verbo que usó el doctor, fallé. Exacto, no demos por descartado Así el prepararnos como sea. No creamos que somos dechados, ¿verdad? No. Sí. Y vamos haciéndolo a golpes también. Ahí vamos Entonces, aprendiendo. Llego allá a Washington y estudié inglés, que por aquella noche, de ahí decían que hasta en la noche se ponía cosas para que uno aprenda inglés. Y hasta la televisión le ayuda. Todo ahí por la modulación y todo el correcto. Ajá. Entonces, pero estudiando medicina para tomar el examen en noviembre. Porque si ya el examen yo no hay nadie. Ajá. Allá. Y cabal. Me examino, saco ese examen y termino y me fui para Cleveland. Ahí es tanto chiquito, pero tiene tremenda importancia. Fíjese que voy para Cleveland. ¿Por qué? Porque un compañero mío, el doctor Gómez, compañero, pues ya había sacado ese examen antes. Ajá. Entonces ya estaba trabajando en ese hospital Marymount, Monte de María, en Cleveland. Entonces yo me fui para Cleveland. ¿Para qué? A esperar la nota. Porque sin esa nota, vaya a ver, el doctor Nicolás de Pietro era el jefe del departamento de medicina de ahí de ese hospital, y mi compañero me llevó. Ahora quiero que la nota y lo demás me lo cuente en el siguiente segmento, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Don't move, stay where you are. Doctor, entonces usted está en Washington, Sí. pero la nota de su examen, llamémosle, se la iban a dar en Cleveland. La mandan por donde quiera, pero la mandan 6 u 8 semanas después. Vaya. Pero eso ya como en enero. Estaba esperando. Pero mientras tanto me llevaron a presentarme con el director del hospital, doctor de Pietro. Y él muy atento y me dijo, qué bien. Perdón, ese apellido es italiano. Italiano, de Piero. Pero él ya era No, él es ahí, americano. estadounidense. Okay. Entonces, a esas alturas usted ya hablaba fluido. Sí, pues por lo menos nos entendíamos. Ajá. Entonces me dijo, mira, puedes venir aquí todos los días si quieres a ver las conferencias y todo. Cuidado cuando me toque un paciente. ¿Y entonces? Me quedé esperando, ¿y eso? Tú no estás autorizado todavía. Entonces no puedes tocar un paciente. Entonces, Por aquello de las demandas. Entonces ahí etcétera. se me salió el salvadoreño. Ay, doctor, yo soy médico en mi país. Le digo. Así que voy a venir a este hospital, doctor de Piero, con la frente levantada. Le digo. No volví a llegar, esperando la nota. Y ya rapidito, cuando llegó la nota, la abrí, pasé mi examen. Me fui donde él, pronto me arreglé, doctor de Piero, estaba él por ahí. Miren, look, mire.
solo se puso una risa. Congratulations. Andaba a arreglar todos los papeles. Toca a todos los pacientes. Y de ahí nadie me detuvo. Y así pues caminando, él fue el primer año, después el segundo año ya de medicina, tercero, cuarto. Perdón, ¿y lo familiar cómo quedó en todo ese periodo? Ah, no, es correcto. Mi esposa se quedó aquí hasta que la mandé a traer cuando yo ya tenía, ya sabía. Ajá, Sí. vaya. Es más, es interesante esa pregunta, porque como previsor tenía el boleto de avión para regresarme yo, porque se me había acabado también el dinero que yo llevaba para poder tener un apartamento allá y de lo que me servía, ¿verdad? Sí. Y el tiquete de avión de mi esposa y la niña para que fueran para Cleveland. Los dos en la mano. O sea, he estado en el filo de, como dicen, de la navaja. Ajá. Y entonces, si paso este examen, Vengan. si no lo paso, regreso a la lucha, es otro tipo de lucha, pero es lucha. Así era yo bien determinante. Ajá. Cuando pasé, entonces dije una frase salvadoreña: ya se descuidaron estos gringos, hoy que se agarren. Y hice todo lo que tenía, 9 años. Bueno, entonces viene y ya pues llegó mi esposa, ya se armó todo bonito, todo cambió, porque allá le pagan a uno una cantidad como suficiente para poder estudiar. No es aquello que le pagan a uno como que fuera trabajador. Pero aprende cantidades. Así no, y por eso lo hacen. Y así pues después viene ya el segundo año, me aceptaron en un lugar que se llama Akron, de la llanta. Sí. Me aceptaron ahí, me aceptaron. Siempre en Ohio. En Ohio, pero me aceptaron también ahí en Boston, en el Wilshire. Hay un pueblo que se llama cerca de Boston, Wilshire, para Massachusetts. Pero yo ya había firmado con el Maryland General, Hospital General de Maryland. Ajá. Me aceptaron, vine de allá de Baltimore a una entrevista. Un hospital tremendo. Y me aceptaron. Entonces, tú eres ya un residente acá. Y me vine. Ya con todo fue fuerte. Estuve el primer año. Es la única vez que yo me he enfermado. Fíjese que, bueno, me dijeron: tú vas a ser el residente del 5º piso, que eran 60 camas. 60. Y lo vas a tenerlo con 4 residentes de la Universidad de Maryland, gringos. Uno se llamaba Ben Coppel, el apellido. Oye, Otro tocayo. Otro tocayo, Ben Coppel. Eran 4 y yo, pero era el responsable. Allá se llama la calidad con que se estudia y un buen hospital, uno es responsable del paciente, patient responsibility. Y el attending es el jefe, allá le llaman attending physician, el médico, que es el responsable conmigo. Y me cayó un médico muy serio y muy exigente y muy demandante, el doctor James McPhillips. Se me va a olvidar. Era un hombre que a las 8 en punto ahí estaba ya, a ver qué pasa con estos pacientes. Bueno, era la 1 de la tarde, yo no aguantaba ni estar parado, yo y todos. Y él firma. Y las enfermeras, todas las indicaciones, ¿qué hacíamos? Pero así era él. Un día que yo estaba haciendo turno, lo encuentro a las 12 de la noche revisándome todas las notitas mías. Entonces me dijeron: mira, bueno, ahí sí, terminé con él. Quiero decirle que me agarró una gastritis seria. Me tuvieron que dar 8 días libres. Que es la única vez que yo me he enfermado en mi vida. Ajá. Me dijo: no descansa. Sabían que era el estrés que había estado. Bueno, yo llegaba a las 8 de la noche a mi casa y para estudiar hasta las 1 de la mañana y a las 5 de regreso. No, era serio. Sí, no es bueno. el sacrificio. Es que eso, ¿verdad? Y poco dormir, mucho, toda la vida con aquel gran compromiso. Pero bien, pasamos todos los años y así llegamos hasta que me tocó ya después aquí en el Hospital General de Maryland. Ahí vamos. Habían varias posibilidades para hacer ya la subespecialidad. Había para poder hacer nefrología, cardiología, enfermedades infecciosas, gastroenterología, también había para neurología, se podía hacer en el hospital. Y entonces yo vine aquí a El Salvador y el doctor Juan José Fernández, que era jefe del departamento de medicina, vine y lo busqué.
doctor, le digo, yo tengo todas estas posibilidades y no tengo problema con ninguna de todas ellas, porque puedo hacer lo que sea necesario. Usted estaba pidiendo el consejo de ¿Qué él. se necesita, doctor, usted que está en el departamento? ¿Qué se necesita? Hacerte nefrólogo, me dijo, porque ahí no hay. Y cardiólogos se acaban de ir unos a México y todo. Bueno, y por eso soy nefrólogo. Cuando llegué allá, ya dije, yo voy a hacer nefrología. Ah, bueno, ya me conocía. Es otra ventaja suya, porque en realidad decir, bueno, aquí está el manjar, Así pero es. cualquiera agarro. Eso. Y otras personas pueden decir, ay, no, esto no. Yo todo siempre he estado abierto. Ah, vaya. Entonces, Entonces me hice nefrólogo y qué interesante. Allá está un diploma que me sirve para poder ejercer en todos los Estados Unidos. Es para la licencia. Se llama FLEX, Federal License. Ese examen, ya a ver, para que ustedes digan la licencia. Llego ante el doctor Donahue, el director del hospital, y me dijo, ven, he sabido que vas a estar tú, me decía, aquí con nosotros, perfecto, bienvenido, te tenemos cariño, ya te conocemos. Pero, ¿tenés licencia? ¿no? De manejarle. No me dijo la licencia, era en enero. Bueno, sacar la licencia, me dijo, porque así yo te doy un día en la noche que trabajé 12 horas en emergencia de ese hospital para que tú puedas ahí sufragarte porque no te vamos a pagar ni un centavo para hacer el fellow de nefrología. Fíjate que a mí se me olvida a veces. Ahí no me pagan ni un centavo por ser nefrólogo. Pero le dieron una universidad. Entonces, para toda la vida. Entonces viene y el examen más difícil que he tenido fue en mayo, fue el primero, 1, 2 y 3 de mayo. Eran 3 exámenes cada día, eran 9 pues. Yo salí tremendo. Pero ahí, y un 6, entonces yo comencé, como ya empieza en julio, yo empecé en julio esperando la posibilidad de que si pasaba ese examen se quedaban mis familias, no debían ir para acá. Porque no te atiendo yo, que aquí voy a acabarles. O sea, que solo o lo que sea. Como no me pagaban, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero voy a pedir a mis hermanos que me ayuden para terminar, porque esto no se va a quedar así nomás. Tengo que ir. Y yo tenía arreglado para que se vinieran las familias para acá. Y un 6 fíjate, en mayo fue el examen y la respuesta fue el 6 de agosto. Fiestas de cara. Cuando yo andaba ya con los maestros de nefrología. 6, por cierto. Yo el fellow, después de ser 4º año, 5º año de medicina, a volver otra vez como detrás de los maestros. Y andaba yo con eso cuando oigo por ahí doctor Ruiz. A la par de nuestro hospital estaba la oficina de la licencia para ejercer del examen que tomé. Era una joven para decirme que lo había pasado. No le vaya a decir a nadie, me dijo, ni usted me va a traicionar, pero yo sé la importancia que tiene para usted y quiero decirle, usted pasó el examen. Gracias. Cuando ya venía de regreso, soy maestro, pues me dieron la alegría. Y ahí pues ya pude yo sostenerme. Pero ¿qué sirvió ahí para mí? Fui jefe de la emergencia del Hospital General de Maryland con 5 médicos más. Pero como yo era de ese hospital, era el jefe. Así que ¿qué problema con emergencia puedo tener? O por lo menos cuando vine yo venía preparado. Súper afilado. Sí, ahí como era una bajita. Y así hubo casos que pudimos platicarlos también. Así que en esa forma pues yo ya pude mantener a la familia y me vine después para acá. Entonces, doctor, cuando usted se especializa en tal forma en Estados Unidos, viene a El Salvador y viene en una especialidad pues prácticamente poco explotada, llamémosle, ¿verdad? A servir a la humanidad salvadoreña. Sí, así fue. Exactamente, me vine con... como allá yo en la Universidad de Maryland, yo roté en la Universidad de Maryland y en el Johns Hopkins, así que soy de la misma escuela hopkiniana, le llaman allá, de la Universidad de Maryland. Ahí aprendí que el trasplante renal no necesitaba tanto aparataje, no, y que era bien factible poderlo hacer aquí, porque se necesitaba gente que supiera y ciertos aspectos importantes, pero no eran de máquinas, de maquinaria. Laboratorios sí eran necesarios, pero vaya, lo podíamos resolver mandando la sangre a otras partes. O sea que en ese momento usted también era de los que opinaba que era algo demasiado delicado que solo por allá se podía hacer. No, lo que pasa es que necesitaba que se hiciera.
para poder hacer los trasplantes. Entonces, por eso, como no teníamos laboratorio, yo mandé la sangre a Costa Rica en un tiempo, después a México en avión y después acá a Guatemala. Mientras lográbamos el laboratorio de inmunología, que todavía tenemos ya en el hospital en mi tiempo. Es otra historia interesante. No, ¿cierto, secretario? Ahora, doctor, el tiempo ya se nos fue. Bueno, qué pena. Pero quiero que me hable más de los trasplantes locales, también del canto, que medio hablamos del asunto, y no hemos dicho nada todavía de su labor como el presidente de la Cruz Roja local. Sí, ¿verdad? Entonces quiero invitarlo para que la próxima semana continuemos, ¿le parece? Con mucho gusto, claro. A mí me divierte, porque fíjese que me acuerdo, hago presente todo lo que hemos pasado. Bueno, entonces la próxima semana seguiremos en este mismo lugar con el doctor Ben Ruiz Rodas. Bendiciones masivas. Gracias, muy amable. Con Willy.